¿Te ha pasado alguna vez que te quedas mirando una fotografía antigua de tu familia, y de repente, sientes que hay un hueco en la historia que te contaron? Es un momento de silencio, un espacio vacío entre lo que ves en la imagen y lo que realmente pasó. Quizás estás en una reunión familiar, escuchando las mismas anécdotas de siempre sobre el abuelo o la tía abuela. Y notas que hay nombres que no se mencionan, lugares que se evitan o detalles que parecen no encajar con la realidad. Ese silencio se siente pesado, un poco incómodo, como un secreto que todos conocen pero nadie se atreve a nombrar. Nos sentamos a la mesa, compartimos la comida, reímos, pero en el fondo hay una pregunta que nos hace ruido en el estómago. Caminamos por nuestras ciudades, pasamos frente a estatuas de hombres ilustres o edificios antiguos, y nos conformamos con la placa que dice una fecha y un nombre, sin preguntarnos a quiénes se tuvo que desplazar para levantar esas paredes o cuántas manos anónimas quedaron olvidadas en los cimientos. Esta sensación de vivir sobre un suelo lleno de historias no contadas es algo que reconocemos de inmediato cuando nos atrevemos a mirar un poco más allá de la superficie. Nos damos cuenta de que hemos crecido rodeados de tres fuerzas que tiran de nosotros en direcciones distintas. Por un lado está la historia, que es lo que realmente sucedió, lo que está en los documentos y en los hechos fríos. Por otro lado está la nostalgia, que es ese cuento de hadas que nos gustaría que fuera verdad, esa versión suave y sin aristas que nos hace sentir cómodos con nosotros mismos. Y en medio de las dos, como un puente frágil, está la memoria. La memoria es ese tejido que armamos con lo que nos contaron nuestros padres, lo que leímos en la escuela y lo que elegimos creer para que el mundo tenga sentido. Sentimos en el fondo esa creencia de que si hurgamos demasiado en el pasado, si somos demasiado honestos con las sombras de nuestros antepasados o de nuestra nación, vamos a romper algo sagrado o nos vamos a quedar sin identidad. Reaccionamos con una mezcla de miedo y rechazo cuando alguien intenta mostrarnos una versión más cruda de los hechos, porque preferimos la comodidad del mito a la responsabilidad de la verdad. Este patrón de preferir el silencio a la palabra se repite constantemente en nuestras vidas personales y sociales. Lo vemos cuando en una comunidad se ignoran las desigualdades evidentes, atribuyéndolas simplemente a que unos se esforzaron más que otros, sin querer ver las barreras invisibles que se construyeron hace generaciones. Lo vemos cuando educamos a nuestros hijos y les ocultamos las partes difíciles de nuestra propia historia por miedo a que se sientan culpables o tristes. El patrón es claro, creemos que el silencio protege, cuando en realidad el silencio lo que hace es perpetuar el malentendido. Lo vemos en cómo se cuentan las historias de los países, resaltando las glorias y ocultando las deudas. Es la misma reacción que tenemos cuando evitamos una conversación difícil con un amigo para no arruinar la tarde, sin darnos cuenta de que ese silencio va creando un abismo entre los dos. Esta repetición de evasión nos hace sentir que el pasado es algo estático que ya pasó, cuando en realidad el pasado está respirando en nuestra nuca cada vez que caminamos por una calle que lleva el nombre de un esclavista o cada vez que vemos a una comunidad marginada luchando por lo básico. Sin embargo, en medio de este deseo de mirar hacia otro lado, surge una realización suave y muy necesaria. Ser honestos con la historia no es un acto de traición, sino un acto de amor y de liberación. Cuando nombramos lo que antes callábamos, el silencio deja de ser una fuente de vergüenza para convertirse en un espacio de entendimiento. Imagina poder mirar a tus hijos a los ojos y decirles la verdad completa sobre el mundo, no para asustarlos, sino para darles las herramientas que necesitan para no ser engañados. Hay una claridad profunda que llega cuando entendemos que las desigualdades que vemos hoy en nuestros barrios, en nuestras escuelas y en nuestros hospitales no son accidentes del destino ni culpa de los individuos, sino el resultado de decisiones tomadas hace mucho tiempo que aún siguen vigentes. No se trata de cargar con la culpa de lo que hicieron otros, sino de asumir la responsabilidad de lo que nosotros hacemos hoy con ese conocimiento. Aplicar esta visión a nuestra vida diaria significa empezar a cuestionar los relatos que nos resultan demasiado cómodos. Significa sentarse a escuchar a quienes tienen una versión de la historia distinta a la nuestra, incluso si esa versión nos hace sentir incómodos o desafía lo que creíamos saber. En nuestras familias, esto se traduce en tener el valor de contar las historias completas, las de éxito y las de fracaso, las de alegría y las de dolor, porque sólo así nuestros hijos podrán entender de dónde vienen realmente. En nuestra comunidad, significa mirar las calles y los monumentos con ojos críticos, preguntándonos qué historias se están celebrando y cuáles se están borrando. Se trata de entender que la verdad no nos destruye, sino que nos sitúa en el mundo con una base mucho más sólida. Cuando dejamos de vivir en la nostalgia,
Empezamos a vivir en la realidad. Y es solo en la realidad donde podemos construir algo que sea verdaderamente justo. Al profundizar en este sentimiento, regresamos a esa imagen inicial de la fotografía familiar. Ya no vemos solo las caras sonrientes, sino que aprendemos a valorar la complejidad de los seres humanos que nos precedieron. Reconocemos que se puede amar a alguien y, al mismo tiempo, ser consciente de sus errores. Se puede amar a un país y, al mismo tiempo, señalar sus heridas abiertas para poder sanarlas. El valor de la honestidad histórica no está en castigarnos, sino en permitirnos imaginar un futuro donde no tengamos que seguir repitiendo los mismos ciclos de exclusión. Es un proceso de aprendizaje donde la curiosidad vence al miedo. Cada vez que leemos un libro que nos desafía, cada vez que escuchamos un testimonio que nos incomoda, estamos ensanchando nuestro corazón para que quepan más verdades. Al final, lo que nos define no es el mito que heredamos, sino la voluntad colectiva que tengamos para reconciliarnos con lo que fuimos. No es una cuestión de si podemos aprender esta historia, sino de si tenemos el coraje de sentarnos frente a ella sin parpadear. Si pudieras regresar hoy a ese momento de tu infancia donde escuchaste por primera vez una historia sobre tus raíces que te pareció incompleta o demasiado perfecta, ¿qué pregunta le harías a tu pasado ahora que sabes que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única que puede hacerte sentir verdaderamente libre y en paz con el mundo que te rodea?